¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. A nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, les damos la bienvenida al webinar Uso de redes sociales y modelo de currículum vitae a cargo de dos reconocidos ponentes, Sonsoles y Miguel Mares. Sonsoles es ingeniera técnica en informática y funcionaria de carrera en Valencia, España. Es profesora también de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y asesora de la Consejería de Educación. Colabora también como experta en SOCIUX en América Latina, con 8 años de experiencia en proyectos relacionados con la empleabilidad y las redes sociales. Por otro lado, Miguel Mares es experto en empleo y formación, asesor y evaluador de proyectos de empleo, programa Erasmus y competencias profesionales para la Comisión Europea, Ministerio de Educación de España y Ministerio Regional de la Comunidad Valenciana. También con más de 25 años de experiencia como técnico de administración pública. Bien, este webinar tiene una duración de 60 minutos promedio, son 45 minutos de presentación y 15 minutos finales reservados para atender todas sus consultas. Estaremos con los micrófonos silenciados para evitar interferencias, pero los animamos a dejar sus preguntas a través del chat del Zoom o el Facebook en vivo. Empezamos entonces. Muchísimas gracias, Miguel y Sonsole. Hola, muy buenas tardes a todos los participantes de Perú y muy buenas noches a los participantes europeos. Muchas gracias por participar en este webinar sobre las redes sociales para el empleo y la creación del currículum vitae usando la herramienta Europass. Muchas gracias también al Ministerio de Trabajo por organizar esta actividad y en especial a la Dirección General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales. Haceros saber que para nosotros es muy importante que rellenéis una encuesta después de mi participación y otra después de la participación de mi compañero Miguel Mares. Estas encuestas se os van a pasar ahora por el chat y también se os pasarán por correo electrónico. Voy a compartir mi presentación con vosotros. Esta presentación tiene como dos objetivos principales. El primero es conocer los aspectos prácticos sobre redes sociales y reputación digital, y el segundo es el uso de las redes sociales para el empleo. En la primera parte lo que vamos a ver son los cambios debidos a la digitalización, qué es la reputación digital, ejemplos de buenas y malas prácticas. Vamos a conocer el buen uso de las redes sociales acercándolas a nuestra vida cotidiana y descartando falsas creencias. Y en la segunda parte, que es las redes sociales para el empleo, vamos a conocer cómo reclutan las empresas en las redes sociales, qué redes sociales son las más usadas. Vamos a ver cómo crear la identidad digital, que será como nuestro DNI en Internet, definiendo los objetivos, los canales. Vamos a crear nuestra reputación digital, vamos a ver reglas, canales, cómo se puede crear contenido, y vamos a ver herramientas muy útiles tanto para la monitorización como para la gestión de la reputación digital. Fijaos que nuestra vida ha cambiado muchísimo, también ha cambiado nuestro modo de trabajar debido a la digitalización. Antiguamente, para escuchar música, pues utilizábamos la radio, utilizábamos un tocadiscos, para ver películas las veíamos en la televisión, para hablar con los amigos utilizábamos el teléfono, para leer las noticias utilizábamos un periódico en papel y para tocar algún instrumento tocábamos el instrumento directamente. Actualmente todo lo hacemos usando nuestro ordenador y usando Internet. Incluso ha cambiado cómo pensamos y nuestro modo de razonar. Fijaos cómo se definen los cerebros 4.0. Para mí es importante que, si podéis, respondáis a esta pregunta de modo interactivo, respondiéndome qué significan para cada uno de vosotros las redes sociales. Es importante que lo defináis con una sola palabra y puede ser un sentimiento, puede ser una acción o puede ser el uso real que le dais a las redes sociales. Desde mi punto de vista y para mí, las redes sociales son imprescindibles y son el modo de comunicar y compartir. Tendréis que acceder a la web www.menti.com con este código y así todos podremos ver lo que estáis compartiendo. Sonsole, perdona, ¿no se ve la presentación? ¿No se ve? No sé si pusiste a compartir pantalla. Ahora sí. Sí, perfecto. Pues a ver si podemos ir todos a Menti, ¿de acuerdo? Y
con este código. Vamos todos a menti.com y usamos el código 139818.6. Se puede acceder. Sí se puede, sí se Sí, puede. puede. Podéis, como os digo, utilizar una palabra para definirlas. Perfecto, son medios de comunicación, de conexión, de comunicación, me sirven para conectar, para interrelacionarnos, para darnos a conocer, para leer noticias, para trabajar. Para algunos son apasionantes e inquietantes, muy interesante. Sirven para intercambiar conocimiento, nos facilitan la comunicación, es una forma de expresión, nos sirven para trabajar, para actualizarnos, para explorar, para informarnos. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Fijaos que ahora vamos a hablar de qué es la reputación. La reputación es la opinión o consideración que se tiene de alguien o de algo y es el prestigio o estima que son tenidos a alguien o a algo. Esto es la reputación en nuestra vida normal. ¿Qué es la reputación digital? Pues es la reputación que una persona tiene en Internet. Entonces, esta reputación se crea de dos formas, con el contenido que nosotros publicamos en las redes sociales, tanto de nosotros mismos, y pueden ser pues, nuestros datos personales, nuestras fotos, nuestras opiniones, los trabajos que sabemos hacer, vídeos, todo el tipo de contenido que nosotros queramos publicar. Y también se forma con la información que proporcionan terceros. Esta información que proporcionan terceros puede ser tanto verdadera como falsa y es muy importante siempre que la tengamos en cuenta. A lo largo de esta presentación vamos a hablar de ello muchas veces porque nosotros somos los primeros que tenemos que conocer qué es exactamente lo que se está publicando en Internet de nosotros. Y es muy fácil saber lo que se está publicando utilizando herramientas que existen para saberlo y también podemos utilizar Google escribiendo nuestro nombre entre comillas. Las buenas prácticas a la hora de utilizar las redes sociales serían ser sinceros, honestos, humildes, tolerantes y educados. Tendremos que tener cuidado con las imágenes que publiquemos de nosotros y de nuestro entorno. Si, por ejemplo, vamos a ver un concierto, deberíamos de publicar fotografías en las que saliese el escenario, las luces, gente sonriendo. ¿De acuerdo? Tenemos que siempre cuidar nuestra imagen y la imagen de alrededor. Tenemos que cuidar mucho la redacción de los contenidos que publicamos y tenemos que evitar faltas de ortografía. Tenemos que tratar de ser muy participativos. De hecho, si alguna red social nos creamos un perfil y al final decidimos no utilizarlo, es mejor que lo cancelemos. Y es muy importante que respondamos a las iteraciones. Si alguien nos felicita nuestro cumpleaños, pues deberíamos al menos decir me gusta. Tenemos que fijar criterios a la hora de relacionarnos con los demás, de modo que, igual que lo haríamos en nuestra vida cotidiana, y tenemos que ser capaces de aceptar las críticas. Es muy importante que cuando alguien nos critica sepamos responder de un modo adecuado. Os voy a contar un ejemplo de una famosa empresa que hace pastas para la sopa. Entonces hace una sopa de letras que la estaban promoviendo en todas las redes sociales como que tenían todas las letras del alfabeto. Alguien se dio cuenta de que, bueno, tenían todas las letras del alfabeto excepto la letra ñ. Y empezó a hacer críticas en las redes sociales de esta empresa, que estaban difamando, que no decían la verdad, que la letra ñ no existía. Entonces los community managers de esta empresa respondieron bastante mal y bueno, se creó
un problema que incluso descendieron las ventas de este tipo de pasta y al final la empresa se lo tuvo que plantear y ahora tiene la letra ñ, pero además ha incluido pues, los caracteres como el asterisco, las llaves, la almohadilla. ¿De acuerdo? Imaginad lo importante que es saber aceptar las críticas, reconocerlas y responder en buen modo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si me deja pasar. Una buena reputación digital sería como esta. Creo que todo el mundo conocerá a Bill Gates. Bill Gates es el propietario de Microsoft y el creador de la empresa. Fijaos que aquí en 5 segundos nada más os he puesto esta imagen, que esta es la imagen de su perfil. Nos está diciendo que es un hombre solidario por las fotografías que se muestran, él haciendo acciones de solidaridad, que es un hombre tolerante, que es un hombre comprometido con el medio ambiente y que está a cargo de la innovación, que hace cosas innovadoras. Fijaos cuántas cosas nos está diciendo en un golpe de vista una buena identidad digital. Fijaros una mala, ¿de acuerdo? Imaginad que vosotros tenéis esta foto de perfil en vuestras redes sociales. Cuando un empleador la vea, probablemente tengamos problemas para que nos contraten. También es muy importante que conozcáis que todas las imágenes, todo el contenido que subís, todos los vídeos que publicáis, al final estáis cediendo todos los derechos de reproducción, de distribución y de comunicación de esos contenidos a la empresa a la que os estáis inscribiendo. Siempre que decís acepto las condiciones, estáis aceptando esto, pero además estáis aceptando que esa empresa pueda modificar esas fotos, modificar esos vídeos y modificar todo ese contenido para adaptarlo como ellos quieran y utilizarlo donde ellos lo deseen. Por ejemplo, yo tuve el caso de una alumna que se hizo una foto y la subió a las redes sociales y una reconocida empresa de fotografía la retocó y utilizó su imagen en todos los anuncios de televisión, en todos los paneles de los autobuses. Entonces, no es que fuera una foto mala ni que fuera una foto fea, era una foto muy bonita, pero claro, estuvo su imagen esparcida por todo el país y sin pedirle autorización y sin pagarle por ello, ¿de acuerdo? Muy importante que tengamos esto en cuenta. Siempre antes de subir algo, pensemos que es propiedad de la red social al que lo subimos. También si a lo mejor hacemos un estudio muy importante y lo compartimos por medio de las redes sociales, que sepamos que hemos pedido la autoría de ese escrito o de ese reporte. Quiero compartir con vosotros un vídeo. ¿Lo podéis ver bien? Se ve así. Tegen alles. Ja, Insecten. dat blieft? 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Souvenir voor mij. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenith. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie. Doe in het liefdesleven. 3, 4. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Is bierscheur. Maison rouge, balcon. Plan. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar ik ken je rekeningnummer van buiten. Ik denk dat ik het wel weet. Het staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €270.000. Ja, eigenlijk. Ja, versteld. Oh my god. Oh man. Dat vind je eng.
Vuelvo a compartir nuestra presentación. Y ahora me gustaría que volviéramos a Mentit y me dijeseis qué mensaje podemos extraer de este vídeo. Tenemos que ir a mentit.com y utilizar el código 15 65 99 5. Con este vídeo en ningún momento pretendíamos crear pánico en el uso de las redes sociales. Lo importante es que se fomente el buen uso de las mismas y que sea una herramienta y un punto fuerte que nos permita encontrar un empleo de calidad que se adapte a nuestras experiencias, ¿de acuerdo? Son un peligro, pero son un peligro las redes sociales si no las sabemos utilizar bien. Hay que saber muy bien qué información hay que publicar, por supuesto. Sí que tenemos privacidad, tenemos la privacidad porque podemos publicar lo que nosotros deseemos y los que no, no. Sí que es cierto que hay que cuidar mucho la información que publicamos en las redes sociales. Necesitamos concienciarnos, tener mucho cuidado con comunicar y lo que comunicamos de nuestra vida laboral. Un buen consejo: no es bueno exponer tanta información personal en las redes, escoger muy bien lo que publicamos. Hay que ser muy cuidadosos, ¿vale? Pues muchas gracias por todas vuestras aportaciones, que son muy interesantes. Hay veces que tenemos actitudes y falsas creencias a la hora de compartir contenido. Pensad que también a la hora de compartir el contenido se pueden cometer delitos en Internet, que Internet no está libre de delitos, entonces las palabras habituales de la gente: yo no hice nada, solo lo grabé, no soy el autor. Muy bien, aunque tú grabaras un vídeo, si después lo publicaste y el vídeo tiene contenido que no se podía publicar, es un delito. Mis padres o mis empleadores no controlan esto, ya que los adultos no saben usar Internet. Sí, la mayoría de empleadores controlan en las redes sociales, miran lo que estamos publicando. Nadie sabe que yo estaba ahí. Internet es anónimo, nunca es anónimo Internet. No me van a hacer nada, las leyes no me afectan en Internet, sí que afectan. Y cuidado con las bromas, ¿de acuerdo? Porque a veces fotografiamos a nuestros amigos o grabamos vídeos a nuestros amigos en situaciones que no son muy correctas y las subimos a Internet. Aunque solo fuera una broma, estamos agrediendo su identidad digital y estamos haciendo que su identidad digital no sea perfecta. Tenemos que tener mucho cuidado con las bromas, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se usarían las redes sociales para el empleo. Fijaos que es muy importante que tengamos en cuenta que el 78% de las personas que buscan empleo en el mundo lo hace usando las redes sociales y que el 68% de las empresas consulta los perfiles en las redes sociales antes de contratar a un candidato y que el 75% de las empresas publica ofertas de empleo en las redes sociales. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Si estamos en las redes sociales, tenemos muchas más posibilidades de encontrar empleo siguiendo a las empresas. Las redes que más utilizan las empresas son LinkedIn, Facebook y Twitter. Esto nos da una idea de en qué redes debemos estar para encontrar empleo. Fijaos que vamos a hablar ahora de cómo crear nuestra identidad digital. Una cosa es la identidad digital y otra cosa es la reputación. La identidad digital es donde estoy, es como mi DNI dentro de Internet en las redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí definiré qué redes sociales voy a usar, definiré qué contenido voy a usar y qué contenido extra, como vídeos, fotografías, voy a utilizar en otras plataformas, siempre basándome en las bases, que serán los objetivos que quiero conseguir a la hora de encontrar empleo, las empresas en las que me gustaría trabajar y un único propósito, que es publicar de modo que las redes sociales me permitan encontrar empleo. Es importante a la hora de crear mi identidad digital definir un plan de acción. Tengo que definir muy bien los objetivos personales, los objetivos que tengo para las redes sociales y tengo que crear una imagen detallada diciendo mi nombre, mi edad, los estudios que tengo, los trabajos anteriores que he realizado, los hábitos habituales, los intereses, los tipos de relaciones, los retos que me propongo, las aspiraciones que tengo y los hobbies. Los hobbies son un tema muy importante y es una forma muy interesante de mostrar las
competencias transversales que yo tengo. Por ejemplo, si publico fotos jugando un partido de fútbol, estoy haciendo ver al empleador que soy capaz de trabajar en equipo. Si publico una foto tocando un instrumento musical, quiere decir que soy perseverante y que tengo creatividad, ¿de acuerdo? Es muy importante que seamos capaces de publicar esto y de dar a los empleadores más información sobre cómo somos y quiénes somos. Y la imagen tiene que ser única, concisa, clara, creíble y realmente nos tiene que identificar. Vamos a definir unas cuantas reglas para crear la reputación digital. Una cosa es la identidad, ahora ya estoy en Internet, ya tengo mis objetivos, sé en qué redes quiero estar, ahora hablaremos de ello también un poquito más adelante. Y ahora vamos a ver cómo tengo que crear mi reputación digital. Mi reputación digital vamos a poner unas cuantas reglas que creo que son muy importantes. Solamente son 5 y yo creo que las vamos a recordar. La primera es que nunca tenemos que perder de vista nuestros objetivos a la hora de publicar contenido. Tenemos que saber que todo tiene que ser fácil y sencillo, que menos es más, que no tenemos que reinventar la rueda, porque la simplicidad es lo último en sofisticación. Cuanto más simple, mejor. Tenemos que recordarlo así. La reputación digital no la creamos solo nosotros, se crea también con las aportaciones de todos y con las iteraciones que nosotros hacemos a las aportaciones de todos. La regla número 4 es la regla del pez dorado, que es que, fijaos que se llama así en Internet y en todas las estrategias, es un pez que en 5 segundos se da la vuelta y nos deja ver su parte dorada. Son 5 segundos, ¿de acuerdo? En 5 segundos es lo que el empleador, cuando vea nuestros perfiles en las redes sociales, se va a hacer una idea de nosotros. Entonces, tenemos que ser capaces de mostrar en 5 segundos lo que somos. Fijaos cuando hemos visto antes el perfil de Bill Gates, con todas las fotos que había, él ya nos ha dado una idea de quién es, de lo que es y de lo que hace. Muy importante también. Y luego tenemos que utilizar un canal para cada propósito. Cada red será utilizada para una cosa. Ahora vamos a ver para qué podemos utilizar cada una de las redes sociales más adelante. La última regla es que el conocimiento es poder y que hay que seleccionar bien las redes sociales en las que estamos. ¿Vale? Vamos a ver cada una de las redes... Vamos a ver cada una de las redes sociales para qué sirven, ¿de acuerdo? Entonces, Facebook es una red social que nos va a permitir comunicar con los amigos, con la familia, para hacer publicaciones generales sobre nuestras competencias transversales, por ejemplo, el tema que os decía antes de las fotografías, jugando a baloncesto, jugando a fútbol, tocando instrumentos, haciendo las cosas que habitualmente solemos hacer, y nos permitirá incrementar seguidores. LinkedIn es la red social por excelencia para encontrar empleo. La mayoría de empresas están en LinkedIn, por no decir el 99% de ellas, y aquí esta red social nos va a permitir promover nuestro currículum, nos va a permitir buscar empleo porque vamos a ver muchas ofertas, vamos a poder seguir las empresas, CEOs de las empresas que nos interesan, expertos, vamos a poder ver publicaciones profesionales en el campo en el que queremos trabajar, lo que nos va a permitir estar cerca de la innovación, cerca de las últimas tendencias y conocer exactamente todas las cosas que necesitamos. Fijaos que es muy importante cuando yo me estoy creando mi perfil en las redes sociales, tengo que buscar a las personas y a las empresas que quiero seguir. Es muy importante que sigáis a las empresas que os interesan, porque cuando vosotros vayáis a aplicar o vayáis a entregar un currículum a una empresa de esas o lo hagáis por internet o por medio de LinkedIn, ellas van a mirar, esas empresas van a mirar si las estáis siguiendo, desde cuándo lo estáis haciendo, si seguís sus publicaciones, si seguís a sus directivos. Esto es muy importante porque así la empresa verá que desde el principio vosotros tenéis interés en ella. Pinterest es una red social de imágenes que me va a permitir compartir imágenes de calidad para aumentar la credibilidad y para aumentar seguidores. Twitter es una red social que va a permitirme comunicar tanto con la familia, con los amigos, como con profesionales. Hay muchísimos profesionales en Twitter y también me va a permitir promover mis competencias transversales y profesionales. YouTube es una herramienta que me va a permitir publicar vídeos profesionales y personales y dar un valor añadido a los contenidos. Siempre YouTube va a ser una plataforma en la que voy a publicar vídeos y después los voy a compartir en las otras redes sociales que haya seleccionado. Y la última red social nos va a permitir publicar contenidos que permitan aumentar seguidores tanto profesionales como personales.
Hay una red que no he puesto, que es TikTok. Es una red que se está empezando a utilizar mucho, pero yo no le veo un carácter profesional, le veo más un carácter para entretenimiento y por eso no la he querido poner en esta lista. Fijaos que en todas estas redes nosotros podríamos elegir con las que más cómodo nos sintiéramos o con las que pensemos que están más cerca de las empresas a las que nosotros queremos ir a trabajar. ¿De acuerdo? La parte más difícil es cómo crear contenido. ¿Qué contenido tengo que publicar en mis redes sociales? Siempre cuando trabajo con mis alumnos en este tema, esta es la parte que más les cuesta, porque no saben qué publicar, cómo publicar. Sí que es muy fácil, pues si voy a un concierto hacer una foto o si voy a un partido de fútbol compartirlo, pero ¿qué otras cosas puedo compartir? ¿Qué cosas profesionales puedo compartir? Pues tengo que pensar en que las publicaciones que yo haga tienen que entretener, tienen que inspirar, tienen que convencer, tienen que informar, tienen que dar soporte y tienen que formar, de modo que la gente que me está siguiendo tenga interés en las cosas que estoy publicando. Entonces, para entretener puedo publicar fotos y vídeos, cómics, animaciones, parodias. Para inspirar puedo pues mostrar historias de personajes ilustres, fotos inspiradoras. Imaginad que yo soy un estudiante de cocina, entonces pues podría compartir historias de chefs que tienen estrellas Michelin, podría publicar fotos de los platos que han cocinado. Para convencer podría hacer demostraciones de cómo se ha hecho esa cocina, podría comparar productos, pues un aceite de un tipo, un aceite de otro, o un queso de un sitio, un queso de otro. Podría compartir testimonios sobre los productos. Para informar, podría publicar noticias de última hora, pues un restaurante nuevo que se ha abierto, un plato nuevo que está haciendo un restaurante que tiene mucho éxito, podría publicar nuevos productos que se están fabricando o que vienen de otros países, podría hacer predicciones o podría incluso promover premios. También para dar soporte podría promover chats en directo, podría promover videotutoriales, compartir publicaciones de foros, guías, por ejemplo, podría compartir partes de la guía Michelin, parte de otras guías gastronómicas. Y para formar, pues podría hacer revisiones de productos, podría compartir webinars, podcasts, informes de expertos. Fijaos que esto simplemente son ideas que os podrían dar soporte para poder ir creando contenido, ir publicando en las redes sociales y así ir creando vuestra reputación digital. Fijaos que antes hemos dicho que era muy importante que tenemos que estar activos. Es importante que al menos publiquemos 2 veces a la semana en nuestras redes sociales. También es muy importante que seamos capaces de monitorizar y de ver qué es lo que está pasando en las redes sociales. Cuando nosotros hacemos publicaciones, deberíamos de saber pues, a qué hora tenemos que publicar, qué público se nos está conectando, cuál es el contenido que más ha gustado, porque así podemos generar contenido en el mismo sentido. Entonces, la primera herramienta es Google Alerts. Google Alerts es una herramienta que me permite poner mi nombre. En esta parte de aquí puedo poner mi nombre y puedo decir, al poner mi nombre, llegan a mi correo siempre que se escriba mi nombre en cualquier sitio, siempre que se me referencie, siempre que se me etiquete, ¿de acuerdo? Entonces así seré yo el primero en saber lo que se está publicando en internet y lo veré antes y además así poder reaccionar con tiempo. Otra herramienta muy interesante si tenemos Facebook es la herramienta Facebook Insights. Esta herramienta me permite conocer los likes que se han dado a determinadas publicaciones, si mi página se ha recomendado, la edad de las personas que se conectan, desde dónde se conectan, a qué hora se conectan. Esto me permitirá hacer las publicaciones en el momento adecuado y conocer, como os decía antes, qué publicaciones son las que han tenido más interés. Fijaos también, YouTube es una herramienta que dentro tiene YouTube Analytics, que me permite lo mismo, conocer de dónde se publica, de dónde se conecta la gente, a qué horas, qué vídeos han tenido más likes, la gente que se ha suscrito a mi canal y lo que es más importante en YouTube para mí, que es saber el tiempo que las personas están dentro de mi canal. Quiere decir, porque si una persona entra en mi canal, empieza a ver un vídeo y lo ve solamente durante 2 o 3 segundos, quiere decir que no ha tenido interés. Si la gente permanece en mi canal, quiere decir que el contenido es de calidad y que voy por el buen camino. Estas son las herramientas que me van a permitir monitorizar y controlar cuáles son las cosas que se están diciendo de mí y cuáles son las cosas que estoy haciendo bien en las redes sociales. Así tendré mucha más visibilidad.
Y luego, una herramienta para la gestión. A mí HotSuite me parece una herramienta perfecta. Siempre estamos diciendo, o yo siempre estoy pensando, pero bueno, tenemos tiempo para estar en las redes sociales. Si resulta que tengo que tener un Facebook o un Twitter para poder relacionarme con mis amigos y para poder compartir cosas que hago habitualmente. Si además tengo que tener LinkedIn para tener mi perfil profesional. Si además tengo que tener YouTube para publicar vídeos y dar más contenido. Entonces, estamos hablando de que ya tendríamos que estar en 2 o 3 redes sociales. Entonces, si cada vez tengo que estar publicando en una red social lo mismo que acabo de publicar en la otra, o algún contenido sí que lo publico en una y en otra no, pero tengo que estar pendiente de publicar al menos 2 veces a la semana, pues la verdad es que a veces no tenemos tanto tiempo como para estar en las redes sociales. Entonces, esta herramienta es una herramienta gratuita, completamente gratuita, que os podéis descargar de internet. Es una herramienta que funciona tanto en el ordenador como en el móvil y me permite tener a la vista 3 redes sociales de modo gratuito. De modo que en este mismo panel que estamos viendo puedo ver todas las cosas que se han publicado, todas las referencias que se han hecho en mis 3 redes sociales. Y desde aquí puedo responder a todas a la vez. Es muy importante también, esta herramienta me permite planificar los tweets, los posts y todo lo que quiero poner, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que puedo decir que un determinado día, a tal hora, quiero hacer una publicación. No me tengo que preocupar, esa publicación se hace sola. Fijaos que si yo he utilizado mis herramientas para monitorizar y he visto que la mayoría de la gente que se conecta a mis canales se conecta desde Perú y se conecta a partir de las 5 de la tarde, que a las 5 de la tarde en España ya son las 11 de la noche y normalmente nosotros estamos durmiendo, ¿de acuerdo? Pues puedo programar esa publicación para que salga a la hora que yo decida. También esta herramienta planificador que tiene HotSuite me permite ver lo que voy a publicar y me permite planificar semanas, meses con las publicaciones que son más interesantes. Y por fin vamos a terminar con 5 reglas de oro, que la primera es, tenemos que fijar bien nuestros objetivos en las redes sociales. La reputación digital no la creamos solo nosotros, se crea con las aportaciones de todos. Es muy importante que tengamos en cuenta y que utilicemos herramientas para saber lo que se está publicando de nosotros y para saber lo que se dice en Internet, de modo que podamos interactuar de modo rápido. Siempre hay que tener en cuenta que menos es más, que hay que seleccionar bien los canales en los que vamos a estar, hay que seleccionar en qué redes queremos estar. Muy bien, ya os digo que es muy importante estar en LinkedIn para el empleo, hacer publicaciones de vídeos y luego elegir una de las otras 3 redes sociales para compartir con los amigos, ¿de acuerdo? También es importante que nunca olvidemos que tenemos que ser sociales en las redes sociales y que nos tenemos que unir a la experiencia digital. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mi correo por si queréis contactarme y el de mi compañero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonsole. Ahora pasamos a la presentación de Miguel Mares. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonsoles, gracias, Patricia, gracias al Ministerio por la iniciativa y a todas las personas que están ahora mismo atendiendo a nuestra presentación. Por mi parte, después de haber explicado, Sonsoles, tan claramente el uso de las redes sociales, el modelo y las reglas de oro para poder funcionar, a mí me corresponde explicar un modelo de currículum vitae. Y dado que tanto Sonsoles como yo venimos de Europa, somos expertos europeos, pues vamos a compartir el modelo Europass, que pienso que puede ser interesante y que además les puede dar algunas claves y algunas ideas, ¿no? En Europa ahora mismo nos encontramos en la misma situación que todo el mundo. Explicaba Sonsoles que ya no podemos hacer muchas cosas sin contar con las redes sociales o con nuestro computador o laptop, y todo esto, con motivo de la crisis sanitaria, se ha acelerado mucho más. Coincidió este año
que con una nueva línea de trabajo que ha surgido desde la Comisión Europea, ha surgido también un nuevo Europass. Europass es el currículum vitae que se utiliza en Europa o que se ha planteado como modelo y que facilita la movilidad laboral y facilita el reconocimiento de las experiencias profesionales y formativas. El lanzamiento de este nuevo Europass ha coincidido además con la adopción de lo que se llama la Agenda de Capacidades Europeas, que plantea 12 acciones emblemáticas con esta idea, con la idea de poder superar la crisis en la que nos encontramos ahora mismo y para cumplir la ambición de poder establecer lo que se llama el aprendizaje a lo largo de toda la vida todos los europeos. Esta nueva Agenda Europea de Capacidades plantea que efectivamente la Unión Europea necesita una revolución en lo referente a capacidades y todo eso para garantizar que las personas puedan prosperar y, sobre todo, se plantea facilitar la transición verde, es decir, que todo lo que hacemos sea más sostenible, más ecológico y que podamos mantener un mundo durante mucho tiempo. Y también todo lo referente a las competencias digitales. Todo esto en línea, como digo, con la pandemia del coronavirus. Esta agenda plantea que se va a hacer una acción colectiva, o sea, no solo son los ciudadanos, sino que también son las empresas, son las administraciones y además facilita determinados medios financieros. Hay una cantidad importante de dinero para que se puedan poner en marcha todas estas iniciativas. La idea es que tengamos un desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida, que no solo acabemos nuestros estudios o sepamos nuestra profesión y ahí lo dejemos, sino que estemos siempre en un continuo proceso de aprendizaje y de mejora. ¿Para qué? Pues para garantizar que existe empleo, que se va a seguir generando empleo y que los ciudadanos, las personas que estamos buscando empleo, que estamos buscando una mejora de nuestra situación, podamos seguir accediendo a eso. Todo eso se plantea con objetivos ambiciosos para los próximos 5 años. Alguno de ellos, simplemente por comentar, pues se va a incrementar en un 25% el número de adultos que van a tener capacidades digitales básicas, llegando hasta los 230 millones, y van a ser hasta 14 millones los adultos con poca cualificación que puedan participar en actividades de aprendizaje que se van a plantear en torno a esta estrategia. ¿Qué beneficios tendremos los ciudadanos europeos en este caso? Pues podemos ver qué puestos van a tener más demanda, qué capacidades necesito para poder acceder a ellos. Voy a mejorar mis capacidades digitales y así voy a estar mejor preparado para la vida, todo lo que supone ahora por los contactos sociales, o el contacto que antes teníamos en directo, el que estamos haciendo, pues como este webinar ahora mismo, gracias a las redes, y por supuesto también para el trabajo. ¿Cuánta gente está trabajando ahora mismo en remoto o cuánta gente va a tener que tener conocimientos mayores a los que tenía antes para poder acceder a un puesto de trabajo ahora mismo? Sabremos cuándo puedo participar en cursos de formación y cuándo me viene mejor, cómo puedo conseguir certificados de la formación que he recibido y así poder utilizarlos en mi búsqueda o mejora de empleo, cómo puedo obtener financiación para desarrollar estas capacidades y cómo puedo aprender o puede haber un intercambio de buenas prácticas con otros colegas a través de las redes. Y para todo eso se plantea una revolución en el servicio Europass. Europass es un servicio gratuito de la Unión Europea que nos facilita crear un currículum en base a un modelo que nos facilitan y que ahora vamos a conocer, y también crear una carta de presentación. En este último modelo que salió en julio de este año, esta nueva página web, nos permiten además más modelos de currículum, más modelos de carta de presentación y bueno, poder obtener otro tipo de servicios que ahora vamos a comentar. Antes simplemente era una web pasiva donde nosotros podíamos cumplimentar los datos y generar nuestro currículum, pero ahora, como veremos, va a tener muchas más utilidades
y servicios incorporados. Europass, ¿qué es Europass? Bueno, pues Europass es o era esto. Este era el currículum básico que se podía generar a través de esta página, que funciona desde el año 2004, pero ahora veremos que todo esto ha ido un paso adelante y por eso vamos a hablar ya del nuevo currículum Europass. Simplemente por dar unos datos, estos sí que es cierto que se hace ya 5 años, pero es de un informe que está disponible a través del Servicio de Internacionalización Español, que luego os pasaré el enlace por si queréis obtener esta información u otras muchas, en el que explicaba que entre los años 2008 y 2015, creo que era, el número de españoles, en este caso, que había accedido al currículum Europass, estaba sobre 80.000. Desde el año 2015 hasta el 2020 ese número se ha incrementado notablemente y ahora la idea es que el impacto y el número de personas que acceden a este servicio sea todavía mucho mayor. En este estudio sí que es cierto que únicamente se planteaba con países del área mediterránea, pero bueno, nos da una idea no solo del número de usuarios, sino también luego hay otros datos agregados de jóvenes, bueno, por edad, por sexo, por estudios, etc. El currículum Europass. Está claro que si estamos en el proceso de búsqueda de empleo o de mejora de empleo, o queremos estudiar o queremos trabajar no solo en nuestro país, sino en otros países de la Unión Europea, tenemos que contar con Europass. La Unión Europea en su momento se creó no solo como un grupo de países que luchaban por la paz y por una estabilidad económica, sino que también desde el principio se favoreció que entre los diferentes Estados miembros hubiera una clara movilidad de personas, con la idea de crear una ciudadanía europea y que los residentes en cualquiera de estos países pudiéramos circular libremente. Ya no existen fronteras, ya tenemos una moneda común en la mayoría de los estados o en muchos de ellos, y con este tipo de currículum lo que se hacía era facilitar todavía más ese intercambio de personas, de conocimiento, de trabajo, de talento. En un principio se trataba de una simple plantilla, pero ahora veremos cómo se incorporan otros servicios más. Ahora hablamos del perfil Europass. El perfil pasa a ser ahora ya un espacio personal online en el que podemos registrar todas nuestras capacidades, experiencias de aprendizaje y trabajo, así como logros e información adicional. Aquí, con Europass, disponemos de un espacio online gratuito en el que podemos compartir, conservar y consultar todos nuestros datos y nos permite elaborar el currículum y también acceder a ofertas de empleo y a cursos. ¿Qué es Europass? Si nosotros entramos en la página, lo primero que nos encontramos, bueno, lo hemos visto antes, que nos preguntaban si queríamos crear nuestro currículum o queríamos crear nuestra carta de presentación. En el caso del currículum, que es lo que vamos a ver hoy, nos invita a que accedamos, o bien por primera vez nos tenemos que registrar, o bien si ya lo hemos hecho previamente, podremos conservar ese modelo de currículum en varios formatos, en Word y en PDF desde luego, y los podremos conservar tanto en nuestro equipo, como en Drive, como en Dropbox, como en la nube. Es decir, lo primero que hacemos cuando entramos en la página de Europass es cargar nuestro currículum si ya lo tenemos previamente o generarlo para poder tenerlo y conservarlo para luego actualizarlo y poder ir añadiendo según las circunstancias. Vamos a ir paso por paso. En la primera de las partes, lo que facilitamos es una general información sobre nosotros, aparte de nuestro nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento, modo de contacto. También en este momento podemos elegir el tipo de formato de currículum que vamos a utilizar, podemos incorporar una foto o no, según nuestro interés. Y pasada la actualización de esta primera parte, nos van a pedir que especifiquemos nuestra experiencia profesional.
Es interesante porque, bueno, esto ya es el resultado, pero nos van a pedir en cada uno de los casos para qué empresa hemos trabajado, la dirección o datos de esa empresa, los años que hemos estado realizando ese trabajo, si estábamos a jornada completa o a jornada parcial, que hagamos un pequeño resumen, un pequeño sumario de las actividades que hacíamos, y además nos permite incorporar, pues eso, aparte de los datos de la empresa, incluido su página web o el contacto, nos permite también incorporar un certificado, si así lo tenemos, que se queda para siempre en el currículum cuando lo editamos, o se queda en la nube si decidimos mantenerlo allí. Y es un lugar es un repositorio en el que podemos ir almacenando toda nuestra información o toda nuestra vida laboral en este caso. Además, coincide con el reconocimiento que se hace en la Unión Europea de algunas de las profesiones. Hay algunas profesiones que entonces, al indicarlas aquí en el currículum, nos sale su reconocimiento automático, como son algunas profesiones como enfermero, matrona, médico, odontólogo, etcétera, arquitecto, bueno, las de salud y alguna más. Y luego hay otras en las que existe una profesión regulada, como es el caso del profesor, del traductor o el agente inmobiliario. Hay otro más en el que la experiencia profesional tiene que justificarse en base a la experiencia que tenemos en nuestros países de origen. Pero todo esto lo podemos hacer también a través de Europass, o por lo menos podemos ahí dejar constancia de cuál es nuestra situación. Pasaríamos luego a la educación y la formación que hemos recibido. Lo mismo, de manera cronológica, podemos indicar todos los cursos que tenemos, indicando cuál es el nivel de cualificaciones general. Existen unas tablas, hasta 9. Nosotros ahí indicamos, dentro de la equivalencia que tiene en nuestro país, cuál es el nivel europeo de esos estudios que tenemos finalizados, y eso permite también, pues bueno, lo que en otro tiempo era un poco más complicado, que era que unos estudios superiores en España igual eran 5 años, en Italia igual eran 7, en Francia eran 4, y al final no sabías lo que era o no era equivalente. De esta manera, al encontrar esta tabla de unificación e incluirla en nuestro currículum Europass, podemos acceder a cualquier oferta de empleo, no solo en nuestro país de origen, sino en cualquier país europeo. Y además, bueno, pues como viene a decir, podemos incorporar de forma digital los certificados, los credenciales digitales de todos estos estudios que tenemos completados. Y así también, no solo de los estudios formales que hemos acabado, sino que también podemos tener algún tipo de evaluaciones de proyectos que hemos realizado, o algún otro tipo de logros, calificaciones por actividades que entendemos que son interesantes de incorporar. Es decir, existe una cierta flexibilidad para incorporar más o menos formación. Sí que es cierto que en lo referente a experiencia profesional sí que vamos a tener un límite, y es que el mismo sistema nos va a indicar cuándo los años que estamos indicando que hemos tenido experiencia en cada uno de los sitios no casan porque estamos coincidiendo o porque hay años que se están superponiendo. Al final también tenemos lo que se llama el pasaporte de competencias en idiomas, y en base a los criterios que van desde la A hasta la C, indicamos si tenemos conocimientos altos o simplemente básicos, tanto para la escucha como para la lectura, la interacción y todo eso con los diferentes idiomas que hablemos. Además, hay un último apartado que quizá es el más interesante, en el que se especifican cuáles son las capacidades que nosotros podemos demostrar o consideramos que tenemos. Capacidades de organización, capacidades de comunicación y capacidades relacionadas con el empleo. Ahora voy a hacer una referencia rápida a esto también, porque todo esto es interesante, porque el reconocimiento permite que nosotros podamos seguir formándonos o que tengamos esta formación que nos falta, y además podemos demostrar que podemos acceder a un empleo porque hemos obtenido ya esa calificación.
Para todo ello, Europass, pues bueno, tiene como meta ofrecer información precisa de todas las personas que están inscritas y también tener información sobre el mercado laboral. Y así no será un espacio web estático, sino que funcionará un poco como un servicio de intermediación. ¿Con todo esto qué se va a permitir? Bueno, pues si funciona como realmente tiene que funcionar, llegaremos a un momento en el que el mercado sea mucho más dinámico. Desde el punto de vista de los demandantes, porque sabremos exactamente con qué tipo de personal estamos contando que está buscando empleo, y también podremos saber qué tipo de trabajo se está pidiendo por las empresas en este momento. Esto lo comento al final y casi mejor. Simplemente decir que todo lo relativo a las cualificaciones, luego sí, porque así tenemos el tiempo para las preguntas, podéis también acceder a lo que se llama el panorama de las cualificaciones. Esto tenía su interés porque hablaba de las competencias específicas. Nosotros cuando entramos en Europass hay un último apartado en el que nos van a ir saliendo todas estas capacidades o competencias y nosotros podemos indicar si las conocemos o no las conocemos. Simplemente arrastrando las metemos en un casillero y de esa manera nosotros decimos que sí que las tenemos, en base a la experiencia o en base a la formación. Algunas de ellas, pues las más especializadas en gestión, en trabajar con ordenadores, en trabajar con maquinaria o con equipo especializado. Todo esto nos lo va preguntando y nosotros tenemos que especificar cómo y de qué manera hemos obtenido esta competencia. He puesto otras como ejemplo, pero bueno, esto ya para terminar y para que no sea todo así aparentemente positivo. La idea de Europass es muy interesante y para mí es un placer poder compartirlo con todos vosotros, pero sí que es cierto que la idea de un currículum estandarizado y rígido tiene serios inconvenientes porque al final no deja de ser una herramienta despersonalizada. Europass además genera muchas páginas, tener en cuenta también que podemos incorporar todos los certificados, tanto de formación como de experiencia laboral, y sí que es cierto que tiene una estructura ciertamente rígida. No es fácil hacerlo más simple, pero bueno, funciona de esa manera. En Europass no podemos cambiar el orden, no podemos cambiar los registros, los márgenes, o sea que tenemos que estar al modelo que se nos ofrece. Sí que es cierto que ahora mismo hay 3 o 4 modelos que podemos optar para la presentación final del currículum, pero la información siempre va a ser la misma. Estos podrían ser los inconvenientes, pero sí que es verdad que la idea es que a partir de los cambios que se hacen este año, va a ser un currículum mucho más atractivo, aunque no vamos a poder diferenciarlo como tal, pero es un primer paso para poder poner en común toda la experiencia y formación que tenemos y sobre todo en algunas ocasiones resulta fundamental. Para cualquier movilidad entre países de la Unión Europea resulta básico contar con este modelo. Y sí que es cierto que para muchas administraciones y para algún tipo de estudios superiores también se pide este formato específicamente. La idea es que en el futuro, como esta señorita, pues no solo tengamos nuestro currículum, sino que Europass nos esté ofreciendo de manera dinámica oportunidades de trabajo, oportunidades de formación y nos plantee cómo podemos mejorar nuestro perfil y cómo podemos acceder a estas ofertas o mejorar nuestra situación y poder acceder a otras ofertas del mercado de trabajo. Podéis entrar en Europass, es muy fácil localizarlo, simplemente tecleándolo en Google. Y luego parte de la información que os he facilitado se puede obtener a través de la web del SEPIE, que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y de Universidades de la Unión Europea. Por supuesto, también a través de CEDEFOP, que es la Agencia Europea para la Formación, podéis encontrar información de Europass y también algunos datos adicionales que pienso que pueden ser de vuestro interés. Os pongo algunos enlaces que pueden ser, que pueden aportar algo más de información y como ha dicho antes Sonsoles, os invito a que rellenéis por favor la encuesta de participantes indicando, en este caso para este módulo,
pues la referencia 21806. Esto para seguir a SOSIOR, que es la entidad a través de la cual estamos prestando la asistencia técnica al Ministerio y que nos permite estar con vosotros esta tarde. Y nada más que agradeceros vuestra atención y quedar a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vamos a empezar ahora con las preguntas. Acá tenemos varias consultas. Y bueno, ustedes las pueden ir respondiendo dependiendo de los temas que han desarrollado, ¿no? Entonces empezamos por la primera, que es, si tengo un perfil de empresa y subo fotografías corporativas a Facebook, ¿la red social también obtiene los derechos de la foto cuando la publico? Eso está ligado a la siguiente pregunta, que es, ¿recomendarían subir a LinkedIn las fotos de nuestros certificados de capacitaciones, por ejemplo, screenshots, o tomarles una foto del papel impreso o no? ¿No? No sé si podrían... Si quieres voy respondiendo. Aunque tengas un perfil de empresa, siempre todo lo que se publica en las redes sociales pasa los derechos a Facebook, a Twitter, a las redes sociales, porque si miráis en los términos y condiciones que decís acepto para poder acceder a la red social, siempre está esto entre medias. Entonces, cuando tú aceptas, estás aceptando todas esas condiciones y es todo, absolutamente todo lo que compartes pasa a ser propiedad de la empresa donde publicas, ¿de acuerdo? Yo no recomiendo subir fotos de los certificados a LinkedIn porque no es necesario. Yo creo que simplemente lo que hay que hacer es describir los títulos que tenemos cuando describimos nuestro perfil, y en el caso de que seamos seleccionados por las empresas ya nos van a pedir los originales cuando nos hayan hecho una entrevista o cuando decidan contratarnos, ¿de acuerdo? Yo no creo que sea bueno subir los certificados. En relación con esta última respuesta, lo mismo, en LinkedIn o en otros sitios. Si realmente tenemos un certificado muy específico o es algo muy especial, seguramente pues igual podemos compartirlo porque nos añade un valor. Pero si no, simplemente indicar lo suficiente. Otra cosa es lo que hace Europass. En Europass podemos escanearlos y podemos conservarlos para tenerlos siempre disponibles en la nube. Esto es importante, pero ya no hablamos tanto de compartir en general, sino que simplemente lo tenemos a disposición cuando optamos a una selección de personal, y entonces ahí somos nosotros los que damos acceso a esa documentación. Pero Europass es una plataforma completamente diferente a las redes sociales. Europass, tú te creas un perfil y tú lo que estás subiendo es tuyo, no se comparte con los demás a no ser que tú quieras compartirlo. En las redes sociales todo lo que subes se comparte y entonces yo creo que no es interesante subir estos certificados, que cuando sean necesarios pues ya los llevarás a la empresa. Sí. Gracias. Las siguientes preguntas son relacionadas al currículum vitae, ¿no? ¿Qué recomiendan colocar en un currículum? ¿Cuántas páginas debería tener? ¿Recomiendan colocar fotografía? Porque en este país puede ser algo también como discriminatorio, en el sentido de que no me gusta la imagen, la separo de la selección. En España tienen cuotas de empleo para personas con discapacidad o, por ejemplo, personas migrantes o algún tipo de criterios. Esas son las 3 preguntas siguientes. Gracias. Vale, empezando por el final. Sí que es cierto que en España tenemos ciertas cuotas, tanto en la Administración General, de puestos que se tienen que reservar para personas con algún tipo de discapacidad, como en empresas que ya tienen más de 50 trabajadores. En este caso sí que entiendo que es interesante incorporarlo. Respecto a la foto, desde luego no es obligatorio. Tenemos que intentar siempre que si incorporamos una foto, pues haga una foto en la que estemos realmente favorecidos o que también aporte algo de nosotros. Es cierto que en algunos países directamente se nos pide que los currículos no incluyan fotografía porque así evitan que pueda haber algún tipo de segregación. Pero en el caso de España, entiendo que es un caso similar en Perú, estamos habituados a compartirlo y en principio no hay ninguna norma escrita, ni siquiera de utilidad o de uso entre las personas que realizan selección de personal en la que se recomiende no. Otra cosa es que nosotros optamos a un trabajo en una empresa en concreto, utilizamos un modelo que ellos nos facilitan y vemos que en ese modelo no nos están pidiendo nada más que los datos o la información que nos piden. Entonces, en ese caso nos limitamos. Y respecto a la duración o
cómo de extenso debe ser un currículum. Esto es muy general y depende del tipo de trabajo al que accedamos. Se dice que normalmente un currículum no debe tener una extensión 2, 3. Debemos intentar tener la capacidad también de sintetizar y de poder expresar en un papel, si es que tenemos mucha experiencia y es que tenemos mucha formación, qué es lo más importante que nosotros tenemos en relación al puesto al que nos vamos a presentar. Yo, más que ver la extensión, sí que recomiendo siempre que tengamos un currículum general o un currículum amplio en el que incluimos todas las actividades que nosotros hemos realizado, y en eso también podemos incluir, como decía Sonsoles en las redes, pues aficiones, deportes, actividades que hemos hecho con organizaciones no gubernamentales o con otro tipo de asociaciones, actividades culturales, musicales. Podemos tenerlo todo, pero desde luego no presentarnos a todos los puestos de trabajo en general con ese currículum. Podemos tener un currículum más genérico, que ya digo, normalmente serían 2 o 3 páginas con el que podemos hacer candidaturas espontáneas, pero luego cuando ya nos dirijamos a un puesto de trabajo o a una empresa en concreto, tenemos que tener la capacidad de dirigir el currículum para que realmente resulte atractivo a las personas que están haciendo la selección de personal. Y luego pensar que en el fondo todos somos personas. Los encargados, las personas encargadas de la selección de personal, pues a lo mejor para un puesto reciben 50, 100. Tenemos que intentar que nuestro currículum sea atractivo, que no sea muy pesado de leer. Y claro, pues entendemos que cuanto más sencillo o más accesible, pues en principio vamos a tener posibilidades. Lo que nos tiene que quedar siempre claro es que nuestro currículum es una herramienta fundamental para poder acceder al empleo y sobre todo para poder acceder a la segunda fase de selección de personal, que es tener una entrevista de trabajo. Ese es el objetivo que nosotros tenemos con el currículum. Poder provocar esa entrevista, y ya en la entrevista tenemos la posibilidad de poder ampliar toda la información que hemos dejado allí, muchas veces no con toda la extensión que a lo mejor merece, pero sí de manera clara y que luego pueda ser motivo de ampliar información por nuestra parte. A mí me gustaría puntualizar el tema de las fotografías, no en el currículum, pero en las redes sociales, esas fotos de perfil, ¿de acuerdo? Que dependiendo de la red social, hemos hablado de que Facebook, Instagram y Twitter me sirven para comunicar y que son como redes que me van a permitir más mostrar mis competencias transversales y relacionarme con los amigos. Entonces esas fotos deben ser un poco más informales, nuestra foto de perfil, y además esa foto de perfil debe ser siempre solo nuestra. Hay mucha gente que se muestra con otra persona al lado, entonces, bueno, la mayoría de gente que conozco que hace selección de personal dicen que eso denota que no hay seguridad, entonces sería una foto un poco más informal, y la foto de LinkedIn sería una foto un poquito más formal porque sería el perfil para el empleo, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y el tema de la foto del currículum, en mi experiencia, porque mis alumnos hacen prácticas en muchas empresas en Europa, en diferentes países, entonces un poquito nosotros lo que hacemos es que nos informamos de cuál es un poco la tendencia en cada país, y dependiendo del país, hablo de Europa, que es lo que conozco, por ejemplo, cuando los alumnos van a Reino Unido nunca ponen foto en el currículum porque no está permitido por la ley, porque es discriminatorio. Si van a Italia, la foto tiene que ser muy formal, y si van a Alemania, la foto tiene que ser menos formal. Entonces, mi recomendación es que antes de aplicar en un país diferente, pues veamos un poquito estas reglas y leamos un poquito, porque por internet está todo muy bien explicado, y yo creo que bueno, pues eso, hacer un poquito de búsqueda también es muy interesante. Sí, bueno, con lo que dices, con carácter general. En los países anglosajones normalmente no se incluye fotografía, y a lo mejor ese puede ser el criterio. Y de todos modos, antes de acceder a un trabajo, tenemos que hacer una investigación sobre la empresa, en qué situación está, cómo trabaja, qué tamaño tiene. Todo eso es importante también que lo tengamos claro, y así podemos dirigir nuestro currículum de manera más efectiva. Claro, y agregaría también, dentro de un mismo país hay diferentes culturas de trabajo, ¿no? Entonces, de repente en una está bien visto un tipo de fotografía y en otra no tanto. Entonces es lo que mencionas, Miguel, ¿no? Es como estudiar bien a la organización y adecuarlo. Bien, tenemos 4 preguntas más.
Una persona nos pregunta sobre el modelo de red social de Bill Gates, en qué se basa, digamos, la presentación para decir que es un buen ejemplo, ¿no? El ejemplo de Bill Gates. Luego, si es recomendable tener una red social para amigos y otra solo para fines laborales. La siguiente es si Europass puede servir a todas las personas que están fuera de la zona europea para trabajar a Europa. Es decir, cuáles son como las opciones que te da Europass. Y por último, si es correcto o apropiado compartir en Facebook publicaciones de colectas digitales para voluntariados. A ver, voy a empezar por la primera. Cuando he hablado del perfil social de Bill Gates, he definido pues, que ese perfil da la sensación de solidaridad, tolerancia, compromiso, cercanía e innovación, es porque un poco cuando vemos esa foto de perfil y vemos todas las fotos que hay detrás, es lo que están mostrando. O sea, los community managers que llevan la identidad digital y la reputación digital de Bill Gates, lo que hacen es que ponen estas fotografías, son fotografías que están muy estudiadas y que nos están permitiendo ver lo que quieren que veamos de esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, un poco cuando he puesto esta imagen como imagen de buena reputación es porque el perfil es muy limpio, y porque el perfil está transmitiendo exactamente los conceptos que quiere transmitir, ¿de acuerdo? Entonces, lo he puesto como ejemplo para que veáis que en 5 segundos yo puedo hacer que alguien vea quién soy, que alguien vea a lo que me dedico, que alguien vea lo que me interesa, ¿de acuerdo? Que eso es lo importante. Cuando un empleador va a buscarme en las redes sociales, con un golpe de vista pueda verlo todo, ¿de acuerdo? Eso es por lo que he publicado, es por lo que he elegido ese perfil como bueno. La pregunta de si hay que tener 2 perfiles diferentes, uno para amigos y otro para empleo. Bueno, hay autores que, bueno, se habla mucho de este tema, ¿vale? Y es un tema recurrente y que también me preguntan habitualmente mis alumnos, porque, claro, mis alumnos me dicen que van a perder a todas sus seguidoras. Sí, porque habitualmente tengo siempre alumnos, en informática no suelo tener alumnas, me dicen que van a perder a todas sus seguidoras si publican cosas rollos de informática, que es lo que yo les digo que tienen que publicar en sus perfiles de vez en cuando, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos, porque esos perfiles, aunque uno sea con un seudónimo, el otro sea con nuestro nombre personal, por ejemplo, mi perfil en LinkedIn está con mi nombre, con mi correo, con todo perfecto, y luego tengo otro perfil en el que comparto cosas, escribo con falta de ortografía, publico fotos que no tengo que publicar, siempre al final acaban haciendo match. Y entonces yo no recomiendo que haya 2 perfiles diferentes, yo recomiendo trabajar siempre el mismo perfil, porque además un perfil ayuda al otro. En uno estoy compartiendo cosas profesionales, las cosas que hago, vídeos, tutoriales que me pueden permitir mostrar las competencias que tengo, y en el otro estoy compartiendo mis competencias transversales, estoy haciendo ver al empleador quién soy realmente, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre recomiendo que sean perfiles que vayan siempre en paralelo, ¿de acuerdo? Y perfiles muy cuidados, porque en cualquier momento, yo os digo que aunque sea con un seudónimo, pues con que nos etiqueten un par de veces y no sé qué y se haga match, ya, entonces el perfil ese que tienes con fotos que no hay que publicar o que no hay que ver o que no hay que tal, pues en un momento lo puede ver el empleador. Y la última pregunta, Patricia, no me acuerdo, ¿me la puedes volver a decir? Sí, creo que la última tenía que ver con Europass, si se podía utilizar desde otros países, me ha parecido entender, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vale. Pues en realidad, claro, Europass se ha planteado para facilitar la movilidad entre Estados miembros de la Unión Europea. O sea, que la idea del currículum en sí es poder servir a la movilidad, o sea, a la libre circulación de los ciudadanos. Pero es cierto que cualquier ciudadano o cualquier persona del extranjero que vaya a realizar unas prácticas en Europa o que vaya a buscar trabajo en Europa o que simplemente quiera tener un buen modelo a partir del cual poder trabajar, yo sí que le recomiendo que entre en Europass y que se cree ese perfil, independientemente a que luego pueda modificarlo o pueda plantearlo de otra manera, pero sí que es una herramienta que no solo permite imprimir luego el currículum y tenerlo a disposición, sino que permite de alguna manera
clarificar o organizar mentalmente todos los sitios en los que hemos estado trabajando, toda la formación que tenemos y luego, sobre todo, el apartado relacionado con las capacidades lingüísticas y con las competencias nos va a permitir, bueno, pues que no olvidemos nada y que todo lo que en realidad se debe incluir en un currículum lo tengamos presente. Utilicemos ese modelo o no, sí que recomiendo que se acceda a la página para poder ver de qué manera funciona y extraer de ella lo que más nos interese, desde luego que sí. También es muy importante con Europass que se puede compartir en las redes sociales, se puede compartir, o sea, si yo veo una oferta de empleo a la que quiero aplicar, desde Europass puedo compartir directamente en LinkedIn o puedo compartir en Facebook, entonces está muy bien organizado. También se puede compartir con los portales de empleo más importantes de la Unión Europea y yo creo que es una herramienta muy útil y el modelo antiguo, hasta que lo han cambiado, era un modelo un poco austero, pero ahora nos permite una exportación que pues es muy colorido, está muy bien organizado. A mí me parece que, bueno, que todo el mundo debería de probar al menos y debería de ver cómo funciona y a lo mejor es una herramienta que sirve y que está abierta a todo el mundo. Entonces, pues yo lo probaría. Por lo menos, pues eso. Y luego, si nos gusta, pues a lo mejor podéis utilizar. Pero me parece que queda muy moderno, que los diseños han quedado muy bien. Yo soy una fanática de Europass. Bueno, y hemos hablado solo del currículum, pero también os invito a que probéis los modelos para poder hacer la carta de presentación, que también salen muy limpias, muy bonitas y muy atractivas, o sea que también puede ser interesante. Listo, muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Muchísimas gracias, Sonsol y Miguel. Han sido ambas presentaciones bastante aterrizadas que nos están permitiendo orientar sobre cómo usar las redes sociales y cómo armar nuestros CVs para ser más empleables. Además, nos han podido explicar bastante bien la herramienta Europass, que seguro nos va a ser de bastante utilidad. Gracias también porque se han tomado el tiempo. Sabemos que hay diferencia horaria en España, como 6-7 horas. Entonces, muchísimas gracias también por haberse levantado tan tarde y darnos esta presentación. Comentarles también a todos los oyentes, tanto del Facebook como del Zoom, que este webinar se queda grabado en el Facebook del Ministerio de Trabajo, entonces van a poder consultarlo cuando gusten, y a todos los que se hayan inscrito por Zoom y hayan ingresado por Zoom, van a recibir la presentación. También van a recibir una encuesta de satisfacción sobre la presentación, sobre ambos webinars. Finalmente los animamos a visitar el portal de Empleos Perú, empleosperú.gov.pe, y conocer la oferta de capacitación laboral y también las convocatorias de trabajo. Agradecemos muchísimo nuevamente la participación de todos. Muchas gracias, Miguel y Sonsole, y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Chao. Buenas noches.